Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Muy bien, estamos comenzando esta edición de Página 13, estamos en Tele 13 Radio, está nuestra señal también en T13 Móvil. Está Quique Mujica, ¿cómo estás, Quique? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y estamos hoy con Cecilia Cifuentes, economista, fundadora de Acción Republicana. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por estar acá en Página 13 esta vez. Hola, ¿cómo están? Hola, Iván, hola, Quique. Buenas muy tardes. feliz de estar acá. Y Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación hoy día a Página 13. Gracias por la invitación. ¿Por dónde vamos a partir, Quique Mujica? Vamos a partir por la elección de gobernadores, ¿qué les parece? Que se metió en la polémica. Si habemos o no habemos, esa es la primera pregunta. Yo he escuchado opiniones respecto a que es mejor dejar el tema de los gobernadores dentro de la discusión constituyente y no elegirlo antes. Y con esa premisa posponer lo que debería pasar en octubre de este año. Y ya venían las conversaciones antes de la Patria Vieja, antes del 18 de octubre, el tema venía ya en cuestionamiento por las atribuciones que podían tener o no, pero también se hablaba mucho que iba a ser un bien muy preciado por los políticos porque se transformaron en un poder distinto y en un poder con mucha convocatoria. Claro. Ahora también escucha a algunas personas decir, imagínate en este momento qué hubiera pasado si hubiéramos tenido gobernadores y delegados presidenciales. ¿Quién hubiera, por ejemplo, manejado el orden público en las regiones? Eduardo, ¿qué te parece a ti esta discusión de gobernadores? Primero que todo, yo quiero despejar un conflicto de interés. ¿Ya? Yo soy nacido y malcriado en Rancagua y vivo la mitad de la semana en Pichilemu. O sea, soy un señor hombre de región. Ya. Entonces, el debate respecto a las democracias locales y particularmente a la elección de gobernadores, a quienes somos de región, nos toca de una manera especial. Porque la limitación de los espacios democráticos y participativos ha hecho que durante años sean los parlamentarios los que prácticamente manejan el feudo y los grandes bolsones electorales en regiones los tienen los senadores, que en vez de estar legislando, muchas veces lo que se dedican es a hacer política local y transformarse en unos paragobernadores cuando no están en el gobierno, y cuando están en el gobierno son los gestores de los poderes hacia el gobierno. Precisamente porque crear esas estructuras les garantiza reelectibilidad. Digamos. Absolutamente, y con mayor razón, y creo que esto también es un elemento político relevante antes de entrar en el análisis más de fondo de este debate, es que los gobernadores electos se van a transformar en los poderes más grandes en las regiones por la cantidad de votos que van a acumular. No va a haber nadie que tenga más votos que el gobernador de la región metropolitana, y esto se va a replicar en las regiones, lo que también abre un camino muy importante que es de aprendizaje respecto a los países federados o donde hay estados, que son los grandes quienes aglomeran la cantidad de votos son los próximos presidentes de la República también. O sea, pero al parecer hay de no cierta tienen manera atribuciones. O sea, bueno, las atribuciones es que por no eso te digo, si tú me dejas terminar, yo ahora entramos al fondo. Y creo que lo que ocurre hoy es un debate respecto particularmente a lo que dices tú, y que tiene que ver con si estamos o no preparados para que en Chile se elijan los gobernadores regionales, y el debate principal tiene que ver con las atribuciones. Y las atribuciones no son solamente administrativas y políticas, sino que también hay un debate impositivo bastante importante respecto a los recursos y la autonomía que los gobernadores tienen que tener. A mí, en términos generales, y para que abramos un poco el debate, esto me parece una irresponsabilidad política tremenda. La sugerencia de suspender. La sugerencia de suspender, me parece que la conveniencia del gobierno, por el miedo que le tiene a que estos actos democráticos se lleven adelante y se elijan un país que hoy más encima necesita más democracia, me parece además que está truncando a que sigan expandiendo los espacios electorales, y las excusas de más o menos presupuesto, más o menos atribuciones que las podemos analizar en profundidad, eso soluciona con una ley corta, y hemos tenido tanto tiempo para que exista una ley que pueda regular a los gobernadores regionales, no solamente las elecciones, sino que sus mandatos, cuáles son sus atribuciones, pero por sobre todo sus responsabilidades, que me parece francamente inaceptable que el gobierno tome convenientemente lo que dice un puñado de alcaldes, porque también tienen miedos electorales, para frenar un hito tan importante en la historia de Chile, particularmente después de lo que hemos vivido el 18 de octubre, que es que la gente pueda decidir sobre quiénes les gobiernan. El Quique lo decía, hay hartas motivaciones que subyacen a esta idea de suspender, pero ¿tú crees realmente que es miedo electoral de los alcaldes? ¿No será miedo electoral de algunos parlamentarios que también se...? Bueno, es que se mezcla, o sea, yo creo que los miedos aquí son compartidos, pero lo que vimos es que esto se gatilla porque hay un grupo de alcaldes sí, claro, que hace una declaración y que francamente no condice tampoco con la gran mayoría de los alcaldes, lamentablemente, y esto es parte del circo que estamos viendo en política generalizada en Chile. Tenemos actores que salen un día diciendo una cosa y miembros de su misma asociación salen el día siguiente, alcaldes, diciendo, bueno, la verdad es que esto no es así, no nos representa y no lo compartimos. Esta idea no nos representa. Cecilia Cifuentes. Sí, bueno, yo no soy experta en estos temas, me parecen válidos varios de los puntos que plantea Eduardo. Yo sí le quisiera dar una mirada más desde el punto de vista que es mi especialidad, que es el tema económico.
Y claro, efectivamente uno ve hacia adelante un periodo bien incierto y con 6 procesos electorales en 2 años. Y eso desde el punto de vista económico es muy complejo en términos del funcionamiento normal de la actividad y tiene un costo por ese lado también. Entonces, bajo esa mirada, yo reconozco que mi primera impresión fue, sí, despejemos un poco la complejidad política que tenemos por delante, que vamos a elegir a gobernadores, que puede ser que finalmente sus atribuciones, su rol y todo cambie con una nueva constitución y vamos a haber elegido personas, bueno, si es que se aprueba la nueva constitución, vamos a haber elegido personas para las cuales no sabíamos ni siquiera bien para qué la estábamos eligiendo. Entonces, desde el punto de vista de lo que es incertidumbre, a mí me parece que hay una razón que debería mirarse, porque es muy complejo lo que tenemos hacia adelante en términos electorales, de procesos. ¿Es verdad? A ver, yo en términos generales soy un ferviente, en el buen sentido de la palabra, defensor de que en este país no sigamos impulsando lógicas del miedo para frenar procesos democráticos. Particularmente, mira, y perdona que me salga un poco, pero mira lo que ocurrió en la PSU. El gobierno ahora está anunciando una estrategia, está coordinando a Carabineros, pero lo que ocurrió en el primer intento fallido de la PSU fue que el gobierno dejó caer a la PSU. No hubo una coordinación previa, solo en los municipios donde los alcaldes sentaron a Carabineros en la mesa, uno de ellos el alcalde de Lavín de Las Condes, no hubo problema. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta lógica del miedo es además conveniente para una agenda política que quiere frenar una nueva constitución que ha beneficiado a unos pocos a costa de muchos. Entonces, yo entiendo que lo que necesitamos es un debate razonable, serio, respecto particularmente a cuáles van a ser los modelos económicos regionales. Por eso hay una propuesta de una ley de rentas regionales, hablamos de un 1% que le entregue no solamente mayor autonomía, sino que nuevas facultades de redistribución a los gobernadores. Y lo que necesitamos entender es que la democracia, cuando estamos viviendo procesos como los que estamos viviendo hoy día, lo que se necesita es más democracia, no menos democracia. Y si tememos a que vamos a traer sobre la mesa todos los fantasmas disponibles para echar abajo una promesa que no solamente lo han hecho gobiernos anteriores, sino que también el presidente Piñera, que el mismo gobierno del presidente Piñera ha impulsado una comisión de descentralización, sentando a gente de manera transversal, política a la mesa, para que se avance en un compromiso necesario con la ciudadanía, me parece, y repito, perdón, pero me parece una cosa absolutamente impresentable frenarla, porque supuestamente ahora los miedos que hay que tomar en cuenta no valían ayer. Lo que vimos después del 18 de octubre es que necesitamos autoridades que tengan capacidad de resolver conflictos. Por eso la ley corta tiene que abordar temas de emergencia, temas de orden público, cuáles son las facultades en prevención del delito, coordinar a la seremía, y ahí yo concuerdo plenamente con lo que tú planteas. También la gran interrogante es qué va a pasar si el gobierno tiene seremis regionales, seremi de Obras Públicas, seremi de Educación, y el gobernador regional, que puede ser de otro partido político. ¿Cómo se va a coordinar con ellos? Bueno, eso se puede resolver con una ley corta que espero, y el gobierno ya anunció, se va a presentar en el mes de marzo. En cuestiones procedimentales, pero hemos conversado más de una vez en este programa, sobre todo con el abogado Luis Cordero, todas las dificultades que acarrea el proceso constituyente en términos de detalles. Por ejemplo, quién va a firmar la Constitución, si se produce un interregno entre la elección presidencial del 2022, al final del 2021, claro. Y la aplicación de la nueva Constitución, sí. ¿Cómo se soluciona la transición, claro, digamos? Y acá parece que también puede haber una discusión respecto si los gobernadores, y se los pregunto, y si los gobernadores, tal como está concebido el sistema ahora, el modelo, va a navegar en las aguas de la discusión constituyente. Si esa asamblea constituyente o convención mixta decide que hay que darse otro régimen político a Chile con los cambios, por ejemplo, un régimen semipresidencial, cambia todo. Cambia todo, efectivamente. Cambia la elección del gabinete. O sea, podríamos tener que haya un viejo Chile hasta el 2021, hasta que sea el plebiscito de salida y se apruebe una posible nueva constitución. Y haya después de eso otro Chile que el sistema político tiene que adecuarse. Entonces, ese proceso de encaje, si el proceso, insisto, si llega hasta el final, y si la Constitución es aprobada, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Y lo digo como duda, no tengo ninguna certeza al respecto. Yo coincido un poco con Quique en eso. Es verdad que tenemos mucho que avanzar en esto. Yo creo que efectivamente hay que legislar. Y claro, lo que preocupa es que en el clima de crispación política que tenemos, en el clima de desprestigio de los partidos, yo más que ver fantasmas, lo que percibo es que esto es una realidad muy compleja y la elección de gobernadores, yo no tengo clara la postura, no tengo una postura clara si hay que eliminarla o no, pero me parece que es una complejidad adicional
que hace ruido en el proceso. Y en ese sentido me parece que es un tema, a lo mejor no vamos a llegar a un punto de acuerdo en esto, pero que sí habría que estudiar y analizar y poner los puntos sobre la mesa en términos de los costos y beneficios, porque efectivamente, como señala Eduardo, hay cosas que a lo mejor teniendo gobernadores podrían mejorar, y en ese sentido uno diría sí, si hay aspectos que mejoran, es válido hacerla, pero por otro lado está toda esta dificultad política que estamos teniendo con legisladores que no están validados por la ciudadanía actualmente y que tienen una tarea legislativa gigantesca a la que se agregaría este tema de los gobernadores. Eduardo Vergara. A ver, yo diría 4 puntos súper rápido. Lo primero es que, sí, efectivamente, tal y como está concebido hasta el día de hoy, no es suficiente. Por eso creo que me parece muy razonable lo que el mismo gobierno ha dicho, que del mes de marzo van a ingresar una ley corta. Es lo necesario, se puede hacer y están los votos. Lo segundo es que creo que cuando tú miras lo que sucedió durante la campaña presidencial pasada, cuando el sector financiero, el poder económico, la élite económica de Chile decía, mira, si es que Alejandro Guilleo y Beatriz Sánchez llegaban al poder, prácticamente aquí la bolsa se iba a caer, se iba a frenar la inversión, y paradójicamente sucedió bajo el mandato del presidente Piñera, en que hemos vivido uno de los periodos más dramáticos y profundos que ha afectado a nuestro sistema económico y particularmente a la bolsa. No nos olvidemos que el acuerdo por la paz y la nueva constitución se basa en el temor que tuvo el presidente de la República, que alineó a sus partidos políticos para que cortaran el payaseo, porque supuestamente al otro día la bolsa en este país iba a barrer con los chilenos, el dólar estaba disparado. Entonces creo que todos esos miedos, muchas veces quienes mismos los siembran son quienes los cosechan. Y los dos últimos elementos, con estudiar, a mí me parece súper importante que seamos responsables en la elaboración y en el diseño, pero sobre todo en la ejecución de políticas públicas. Pero el tema de los gobernadores regionales se viene estudiando hace ya décadas. No solamente han sido partícipes diferentes centros de estudios, regionalistas, independentistas, universidades, sino que los grandes sectores políticos de este país, e incluso la nueva fuerza que es el Frente Amplio, han sido bastante responsables en poner sobre la mesa cuáles serían los pros y los contras. Creo que seguir estudiando es además una excusa para seguir dilatando un proceso de más democracia. Pero ¿no te hace sentido que vamos a elegir en el 25 de octubre, para que asuma algunas semanas después, un gobernador regional por 4 años, y en el medio va a venir una discusión constitucional que eventualmente puede cambiar los plazos, puede cambiar las características del cargo, puede hacer que el cargo nuevo diseñado sea incompatible con el diseñado en el escenario actual? ¿No te hace sentido que esa contradicción es mejor evitarla por la vía de dejar las gobernaciones regionales para la nueva constitución? Primero que todo, eso nos afectaría un periodo normal de administración, que serían 4 años. Esto se aplicaría durante el periodo que se viene. O sea, si es que hay algún cambio, esa podría ser una solución, decisión digamos, democrática. Pero además creo que es muy probable que el resultado de esta nueva constitución, si es que se lleva adelante, se aprueba en abril y se elige el mecanismo, va a afectar en gran parte de los mecanismos, particularmente administrativos, a los que estamos acostumbrados en el país. Entonces yo creo que al final... Ya, no solo para gobernadores regionales, para todos los cargos. Claro, creo que son procesos adaptativos a los cuales tenemos que estar preparados, sin miedo a que el país no se va a caer a pedazos, Godzilla no va a aparecer de la cordillera de los Andes a comerse a todos los chilenos porque tenemos nueva constitución, ni tampoco nos vamos a transformar en esa sombría amenaza de Chilezuela, y creo que lo que tenemos que hacer es tomar nuestro con optimismo, por sobre todo, y ahí tomo mucho lo que tú dices, con seriedad, con rigurosidad, analizar, estudiar las cosas, pero creo que no da para que sigamos sembrando pesadillas, para que la gente por miedo se inhiba a participar de un proceso como este. Yo no veo convencida a Cecilia Cifuentes. No estoy convencida, a pesar, como digo, que este es un tema que escapa un poco a mis ámbitos de análisis, pero lo que pasa es que los requisitos que plantea Eduardo yo no los veo que estén vigentes ahora, la seriedad y la rigurosidad en las políticas públicas. Entonces nos vamos todos para la casa. Claro, es que yo pondría eso como requisito previo y, por ejemplo, un tema que en este minuto se aleja tanto de esos requisitos es la acusación constitucional contra el intendente. Entonces, en este clima, yo volvería a rescatar un poco lo que planteaba ayer el expresidente Lagos. Primero logremos un clima más de acuerdo, más de amistad cívica, y después iniciemos los procesos que yo veo muy válidos de discusión de reformas, pero creo que se están haciendo en un clima muy complejo. Ahora, como todo cambió, el cargo de gobernador, y lo saco a colación por la acusación constitucional contra el intendente, cambió también la atribución y las obligaciones y los deberes y los derechos de esas... Y las atribuciones que quieren tener. Claro. Ojo, mira, porque si la seguridad pública, el que va por Santiago
que iba a vivir en una en un oasis, como se llama esto antes del 18 de octubre, ahora se enfrenta a la disyuntiva que si esto va a Orden seguir y lo más público. probable, orden público. Absolutamente. Y acusaciones de derechos humanos, o sea, digo que el cargo tiene 8 pelos. Sí, mira, déjame aprovechar este breve paréntesis para decir dos cosas. Me parece, primero, bastante complejo que tengamos un intendente, que hoy está un gobierno que está fundamentando la defensa del intendente, en que el intendente no manda a todas las policías, pero al mismo tiempo tengamos hoy día en un diario de circulación nacional al ministro de Interior que diga, bueno, si es que ustedes acusan al intendente, lo que van a hacer es inhibir que los intendentes hagan su pega en seguridad pública. Entonces, Van a ser los futuros gobernadores. Los gobernadores también, yo creo que ese es un síntoma muy importante para evaluar qué responsabilidades van a tener sobre el orden público. En lo personal, y llevo trabajando bastantes años en temas de seguridad y orden público, no creo en el modelo descentralizado, creo que la policía tiene que ser nacionales y unificada, pero sí que los gobernadores deberían tener capacidades de de prevención del delito y gestión de los diferentes actores. ¿Por qué? Porque creo que los mejores ejemplos que tenemos que mirar con mucha profundidad son el ejemplo mexicano, el ejemplo argentino, el ejemplo colombiano, que han permitido que, como son unidades policiales tan pequeñas y descentralizadas, para que el narco las pueda penetrar, para que la corrupción las pueda penetrar, se hace mucho más fácil, porque son unidades que son más permeables a el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora te pongo un caso que podría pasar, porque hasta ahora no ocurre porque los intendentes son nombrados por la moneda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, un gobernador de oposición y la moneda de derecha en tema de resguardo público? Es una buena pregunta. O sea, en el fondo, Estados Unidos nos ha caído pedazos y eso ocurre siempre. No, si te estoy hablando desde no desde el tremendismo ni el del terror, sino que cuestiones prácticas que no estoy haciendo juicio de valor si son buenas o malas, pero que no habría una posición respecto a qué hacer en Plaza Italia si es un gobernador socialista. Sí. Con la moneda, y cómo van a conversar, y puede ser acá, y en Valparaíso, en Concepción. Por eso digo que se está abriendo un tema de discusión política, de debate política, de organización política. Mira, distinta a la que existe. hoy yo creo que hay un consenso en cuanto a todos los sectores políticos de que por lo menos las atribuciones de orden público tienen que dar en el gobierno regional. Para eso van a estar los delegados. Lo que sí puede haber, como tú bien dices, es una fricción, claro, ¿no es cierto? Hoy en día quienes los delegados son nombrados por los delegados presidenciales van a ser nombrados por el gobierno. Claro, como el equivalente... Como si fueran los intendentes de ahora, pero menos... Que esa figura ya es rara, pero también porque tienen que comulgar posición política y no siempre va a pasar eso. Menos ahora. La vida es tremendamente compleja y después del 18 se va a poner más compleja. Y hay que agregar que hay algunos grupos políticos minoritarios, pero existen y que tienen representación parlamentaria, que no tienen una condena a la violencia en este minuto. Entonces, me imagino cómo sería un intendente que fuera del Partido Comunista, o no un intendente, un gobernador del Partido Comunista o del Frente Amplio, el problema que tendría. Imagínate también de los movimientos de derecha más extremos, que tienen un discurso incluso llevando a que la gente se arme. A mí eso también me parece bastante caótico. Sí, eso también es un extremo que yo no comparto, que sea la gente la pero que... esa conversación se va a abrir, esa conversación va a ser interesante, porque va a haber delegado presencial de signo político igual que la moneda, pero puede haber un gobernador, bien digo, de otra posición. Entonces, o independientes, ojo. O independientes. Porque son bastante similares a las municipales. Claro. Puede aparecer un candidato que no tenga una raigambre en ningún partido y que gane, porque va a ganar la mayoría. Claro, exactamente. Pero sobre todo el de Santiago va a tener pega. Es una discusión fascinante. Es tal cual, tan fascinante como la discusión de este primer bloque de Página 13 en esta jornada, con Eduardo Vergara, con Cecilia Cifuentes y con Kike Mujica. Estamos en Tele 13 Radio, también nuestra señal en Tele 13 Móvil a esta hora. Estás escuchando Página 13 por Tele 13 Radio. Continuamos haciendo Página 13, estamos en Tele 13 Radio, está nuestra señal también en Tele 13 Móvil a esta hora. Estamos con Cecilia Cifuentes, con Eduardo Vergara y con Kike Mujica. Kike. Cecilia, ¿qué posición va a tomar Acción Republicana en tema de pensiones cuando la discusión... Yo entiendo, lo hemos hablado más de una vez acá también, que esta propuesta del gobierno a las personas de derecha no le parece bien, esto de repartir 3 y 3, Así también es. que debería irse toda a capitalización individual. La oposición considera que el 6 tiene que irse completo a reparto. al reparto, al Fondo Solidario. Entonces, ¿qué posición van a tomar ustedes? Porque yo le he preguntado más de alguna vez a la Acción Republicana, es que esto, ¿cómo ustedes asumen que la defensa de la AFP es impopular? O sea, estoy pensando en una campaña parlamentaria, en una campaña presidencial, diciendo cuando un periodista le pregunta a José Antonio Caz, le diga, ¿usted quiere que las AFP sigan funcionando y se lleven toda la plata? Y él responda, sí. Eso yo creo que es impopular, ¿o no? Probablemente impopular. Yo creo que las ideas van más que nada a las ideas de
de la libertad, y en ese sentido, como una opción preferible a la que se está planteando, yo creo que podría ser válido establecer un agente estatal y que las personas libremente elijan, no solo para la cotización adicional, sino que para el total de su ahorro individual. Ya, pero ese 6%, si yo siguiera AFP, ¿podría decidir? A mí me parece que sí. Ya. A mí me parece que una persona que es su ahorro individual, que está finalmente, porque se dice que es de cargo del empleador, pero sabemos que finalmente esto termina siendo pagado por los trabajadores de alguna manera. Me parece que es válido que sea el trabajador el que decida qué se hace con sus ahorros, y aquellos trabajadores que vean que efectivamente las AFP han hecho una administración más que razonable de los ahorros, puedan elegir a una AFP, y si quieren puedan elegir a otra organización que tiene que cumplir sí requisitos bastante exigentes, porque esto no es un tema de que alguien pueda decir, no, es que yo lo quiero meter en un depósito a plazo en el banco, no, es que yo conozco un amigo que maneja recursos, porque eso, o sea, hay que resguardar que esto tenga ciertos criterios razonables de riesgo y rentabilidad, que no se vayan a perder los fondos, que no haya estafa, lo cual las AFP han garantizado bien. Hasta ahora no se ha perdido nunca un peso. Ningún cotizante puede decir que su fondo ha tenido retornos negativos en forma permanente. O sea, se han cumplido varios requisitos, y en eso me parece válido que si algún cotizante... Mi duda es que ustedes que defienden la capitalización individual, y que, bueno, tú eres economista, ¿no? ¿En qué momento pispearon que las pensiones que iban a recibir los chilenos eran misérrimas? Porque durante mucho tiempo nosotros vivimos la total ignorancia por desdén, negligencia, indolencia individual y del sistema de AFP, que nunca dijeron alerta, o sea, nunca, te digo, hasta 10 años atrás esto no se discutía. Así es. Y la promesa original del sistema era que esto iba a ser jauja. Entonces te pregunto, ustedes, que son partidos de la capitalización individual, ¿ustedes cuándo se prendieron las alertas? ¿Qué hicieron? ¿Se dieron cuenta antes? Porque ahora nos hemos pegado un chancacazo en la muralla de aquellos, sí, con unas promedios de pensiones 150.000 pesos. Bueno, esos promedios esconden, o sea, no es el promedio correcto ese 150, pero eso es más largo de explicar. Mira, lo que ocurre es que las condiciones fueron cambiando en el camino. Porque finalmente lo que explica las bajas pensiones, bueno, hay yo creo que 3 elementos, pero hay 2 elementos que se fueron dando en el tiempo y que no estaban presentes al inicio. Uno es el aumento en la expectativa de vida. La verdad que la expectativa de vida desde que se creó este sistema hasta ahora ha aumentado alrededor de 8 años. Y por lo tanto tenemos que repartir el ahorro en 8 años más. Es un número muy significativo de años. Entonces, ya solo ese factor reduce las pensiones a la mitad de lo que uno podría haber esperado antes. El otro factor que también se fue dando en el tiempo, especialmente a partir de la crisis subprime, es la caída de los retornos de los activos a nivel mundial. Hemos tenido, y ya llevamos varios años, con tasas de retornos de activos a veces cercanas a 0 en términos reales. Lo que ha significado que, como tendencia, las AFP siguen haciendo rentar nuestros activos a bastante más que eso, pero obviamente las rentabilidades han ido cayendo y hacia adelante se espera que caigan más. Eso, te digo, parece que esta cuestión no se va a arreglar más. Claro, eso no, y eso la verdad que no es culpa ni del gobierno, ni de la oposición, ni de las administradoras de fondos de pensiones. No era tampoco algo que uno pudiera anticipar en forma muy clara que esto iba a pasar. Y por lo tanto, claro, es verdad que hace 10 años este tema era mucho menos grave de lo que es ahora, pero sí hay que recordar que cuando la expresidenta Bachelet llamó a la Comisión Marcel para estudiar reformas al sistema de pensiones, hubo 2 recomendaciones de esa comisión que no se tomaron y que iban al centro de la solución, que era primero aumentar la edad de jubilación y también aumentar la tasa de cotización. O sea, ese problema ya estaba presente y las políticas públicas no se hicieron cargo porque esto tiene un costo político. Pero Valdés lo propuso. Valdés lo propuso y tampoco esa reforma se aprobó. Pero yo creo que ustedes han bailado con esa reforma, era mejor que la que tiene ahora para la derecha, digo. Efectivamente, yo pienso que es así. Lo que pasa es que incluía un componente de reparto que a mí me parece una mala idea, en el fondo, el reparto, porque y aquí hay que ver 2 temas. Uno es el objetivo de mejorar pensiones, que me parece que es un objetivo válido y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Y otro es cómo lo financio. Y aquí lo que uno cuestiona más no es tanto el mejorar las pensiones, sino la forma de financiamiento. Porque aquí lo estamos financiando con un impuesto al trabajo formal,
por lo tanto lo paga solo una parte de los trabajadores, y además que tiene un tope imponible. O sea, las personas que ganan más allá del tope contribuyen proporcionalmente menos. Entonces me parece que es una forma de financiamiento de mejora de las pensiones ineficiente y inequitativa. Y por eso han sido los principales cuestionamientos al reparto. Y en ese sentido, la mejoría del pilar solidario, por ejemplo, que se está haciendo con déficit en la realidad, pero la idea es que en algún minuto eso se haga con impuestos generales, me parece que es una mejor forma de financiamiento que esta de financiarlo con parte de los sueldos de un grupo de los trabajadores, ni siquiera todos, y en que los trabajadores de ingresos más altos contribuyen proporcionalmente menos. Entonces, ahora, en régimen igual el fisco está poniendo plata en esta reforma. En régimen son 3.000 y tantos millones de dólares, tomando en consideración los dos. Sí, pero ojo que aquí el fisco pone plata, no tanto para financiar este reparto, que lo que nos ha presentado el ministro de Hacienda es que esto en el corto plazo efectivamente tiene un déficit en que el fisco va a tener que financiar, pero que después esto se empieza a recuperar con las cotizaciones, porque las cotizaciones suben en forma gradual. El costo más alto para el fisco es que tiene que pagar las cotizaciones de los empleados públicos. Además. Ese es el efecto fiscal importante que tiene. Y de las Fuerzas Armadas. Es que eso no va en esta mejora. No eso importa, es ahí otro está el gran sistema. gasto de pensiones en este Claro, país. pero eso sácalo porque eso no está en los No, está 3.000 bien, pero millones. no Que parece Pero un es- sistema de reparto, ¿no? pero Perdón ojo, por es haber un sistema de radicalizado reparto. y metiendo la cuchara. Pero No, tiene no, razón. no, sistema de pero- reparto, sí, no, pero es a el- mí me parece un elemento político relevante. El porque es un 1,4%, modelo. el 1,4% del PIB, Pero sí, es un es modelo mucha bastante- plata. es mucha plata, y además que es un mucha modelo que sirve para algunos, pero no para otros. Pero mira, Es el yo esquema primero de quiero, reparto que muchos Cecilia, de quiero la partir izquierda celebrando defienden. uno de los conceptos que yo siempre he tenido la gran duda de por qué lo usan cuando les conviene y no lo usan cuando no les conviene. Y quiero rescatar lo que tú acabas de decir, y partiste hablando de esta forma, con este concepto de libertad de elegir. Yo creo que aquí este modelo lo que permite es, por ejemplo, el nacimiento de cooperativas, donde bajo muchos requisitos, porque la rigurosidad para que nuevos actores que entren a este sistema es bastante alta, pueden existir organizaciones que no tengan lucro, sino que además repartan las utilidades. Porque claro, cuando tú dices, mira, la verdad es que el modelo se ha visto afectado por la economía internacional o por una y otro vaivén, sí, lo que pasa es que no se ha perdido un peso porque gran parte de las utilidades que ganan estas son sistemas que les aseguran una extremada, abusiva y pornográfica rentabilidad. Entonces, lo que la gente también está diciendo es cómo yo puedo llegar a fin de mes con 80 lucas, y te lo digo de la experiencia familiar, a mí no me tienen que venir a contar el cuento, lo que significa que a tu padre le lleguen, ¿no es cierto?, 80, 90 lucas con las que tú prácticamente no puedes hacer nada, y eso haga que incluso existan actores que se resisten a cambiar el modelo. Pero también celebro la disposición del gobierno y particularmente del presidente de la República de insertar dos conceptos que a mí me parecen que me generan optimismo en la discusión que se puede venir, y que es insertar el concepto de solidaridad y también el concepto de reparto. ¿Por qué? A lo mejor no es suficiente. Obviamente que incluso pensiones que se equiparen al sueldo mínimo sabemos que no van a ser suficientes, ni que tampoco entregan dignidad a personas que se han quebrado la espalda por decenias de años trabajando, ¿no es cierto? O incluso pagando el IVA para que este país salga adelante. Pero creo que sí abre una puerta para que tengamos una nueva discusión. Una discusión que nos permita reconocer que un sistema que no ha funcionado para todos, sino que le ha permitido acumular riqueza a algunos pocos, tiene que entregar alternativas. Y esas alternativas pasan por la libertad y por las opciones. Segundo, es que cuando nos enfrentamos a este debate en el contexto del estallido social, en que las prioridades de los chilenos en las encuestas, incluso dirigidas y ejecutadas por centros de estudios conservadores, nos recuerdan que las pensiones siguen siendo ese tema transversal, que le preocupa a la ciudadanía, también tenemos que reconocer que esto no fue una decisión del presidente Piñera, a pesar de que se la celebre, sino que fueron los hijos y los nietos de los pensionados que empezaron a recibir migajas y pensiones miserables, los que en gran parte salieron a la calle y consiguieron que esto vuelva a estar en la agenda política. Y creo que eso hay que reconocerlo y celebrarlo. No fuimos capaces, quienes estuvimos en el poder, el gobierno, ¿no es cierto?, en la concertación, el progresismo y la izquierda, de impulsar una reforma lo suficientemente grande. Pero también tenemos hace 2 días atrás que el presidente de la AFP sale públicamente diciendo, chuta, tal vez deberíamos haber escuchado un poco más a la presidenta Bachelet. Mira, yo creo que esto hay que tomar estas señales con optimismo para poder seguir avanzando. Durante 40 años el sistema de capitalización individual resultó no funcionar para la mayoría y funcionar solo para unos pocos. Lo que tenemos que avanzar hoy es, si es que se abrió esta puerta, es poner todas las energías políticas sobre la mesa para que esto no se vuelva a transformar en un circo político de pasada de cuenta en abril en el Congreso,
que se avance, pero bajo el entendimiento que el modelo que va a abrir a sistemas alternativos, como las cooperativas, que pueden trabajar por el bien de las personas, y no porque unos pocos gerentes se compren yates y sigan abusando de las minorías, me parece a mí una buena noticia, y la tomo con bastante optimismo. Cecilia. Bueno, la verdad que, a ver, lo primero que me gustaría decir es que no es que estemos introduciendo solidaridad ahora. Solidaridad hay desde hace bastante tiempo atrás. Que sumó el presidente. No, pero lo que pasa es que el pilar solidario ya lleva más de 10 años y ha sido tan importante el efecto de ese y de otras reformas que se han hecho, que a pesar de que las pensiones es verdad que son la primera demanda a nivel nacional, si uno analiza los datos de pobreza en Chile, resulta que, y ahí hay un tema con la focalización de las políticas públicas, resulta que estamos beneficiando, y yo sé que esto puede ser duro decirlo, pero es lo que muestran los datos, al grupo menos pobre de Chile. Las tasas de pobreza en Chile son mucho más altas en los jóvenes que en los adultos. La tasa de pobreza en los adultos mayores es del 4,2%, el promedio nacional es de 8,6%, en los jóvenes es de 15%. Y esto a mí me parece relevante, por ejemplo, en este estallido de violencia que hemos tenido, que algo tiene que ver con el tema, por ejemplo, de los ninis, de jóvenes que no ven ninguna perspectiva hacia adelante, que no estudian ni trabajan, que caen en temas de drogadicción y delincuencia, y a los que por años no les hemos dado la prioridad que se merecen. Ahí hay problemas, lamentablemente, mucho más serios que los que tenemos con los adultos mayores, que los datos muestran que hay grupos que están en situaciones muy difíciles, pero la verdad que en comparación con el resto de los problemas que tenemos, no es el problema más acuciante que tenemos, y le estamos destinando una cantidad de recursos súper significativa. Ese es un tema. Ahora, tampoco comparto esto que recién ahora, cuando la verdad que el tema de las pensiones, desde que se aprobó la reforma del 2008, que fue una reforma, probablemente la reforma social más significativa que se ha hecho en Chile en los últimos 30 años, este tema ha seguido sobre la mesa y se nos ha ido haciendo más urgente por lo que yo explicaba, porque la expectativa de vida sigue subiendo, los retornos siguen cayendo. Me metí en un estudio acá, es la CEPAL, la fuente. El año 1950, la relación entre las personas de mayores de 65, mujeres mayores de 60 en edad de jubilar, con el resto de la población contado desde 20 años hacia adelante. El año 1950, la proporción de esa población jubilada era el 10% en relación a la otra. El año 2100 se calcula que va a ser el 80%. El 80%, o sea... ¿El año qué año? 2100. Ya. O sea, creo que el tema es mucho más complejo. Sí. Así es. O sea, hay que solucionar esto porque hay una generación, como dicen bien ustedes, que la está pasando muy mal y viviendo una vejez indigna. Precariedad, pobreza, que acarrea también otras pobrezas, que son la gente que tiene que cuidar a estos señores, a estas señoras. Hay más precariedad en otros grupos, eso es un punto que yo lo he visto fuera de la discusión. Déjame comentar algo. Para adelante, porque para adelante tenemos que seguir destinando más. Y aquí hay un tema que tiene que ver un poco con los fundamentos de fondo de la capitalización. Y siempre se hace una crítica al sistema como diciendo, es que esto tiene que ser un sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro. Lo que ocurre es que cuando los países tienen tasas de ahorro más altas, tienen también tasas de inversión más altas. Y está completamente demostrado que la forma más directa de mejorar las condiciones laborales en la economía es con una inversión dinámica. Entonces, el mismo hecho de tener ahorro, inversión, crecimiento, mejor trabajo, mejores remuneraciones, lleva finalmente a mejores pensiones. Y a eso le estamos pegando muy fuerte ahora. Mira, esta reforma en régimen, nos informaba ayer el Ministerio que sumando las dos, la reforma al pilar solidario más esta, agrega un monto de gasto público permanente anual de alrededor de 2.500 millones de dólares. Y hace poco tiempo atrás, el director de presupuesto nos anunció que el menor crecimiento que vamos a tener producto de esta crisis son 3.000 millones de dólares. Entonces, con eso lo que quiero mostrar es que todos esos desafíos que tú muy bien señalas, Quique, que esto va a seguir presente, la expectativa de vida va a seguir aumentando, la proporción de población adulta mayor va a seguir creciendo. ¿Dónde vamos a sacar los recursos? Los recursos principalmente van a tener que salir de crecimiento económico, y por eso la discusión de crecimiento... Dicen siempre que los economistas somos monotemáticos con esto. Es que es el camino, es que no hay otro camino. Eduardo, primero que todo, yo creo que es bueno que constatemos que estamos hablando del sistema de pensiones y no estamos hablando de un sistema de seguridad social, porque hoy día las pensiones en Chile son pensiones de pobreza y no tenemos un sistema de seguridad social. Y personalmente, y también desde la Fundación Chile 21, hemos publicado el día de ayer, anteayer, columnas, documentos. Lo que necesitamos en Chile es avanzar hacia un sistema de protección y de seguridad social. Lo segundo,
es que, y tomo un poco los datos que da Quique, el mercado de trabajo no va a solucionar el problema. Porque ningún modelo de estos países europeos, que cuando nos conviene somos OCDE, ¿no es cierto? Queremos que la gente se comporte como los europeos, decimos somos europeos, pero cuando tenemos que mirar a el gasto que tiene, lo que significa Producto Interno Bruto, ventana entre el 5 y el 10%, ¿no es cierto? 10 puntos. Lo que no nos damos cuenta es que los sistemas que ahí existen son sistemas de seguridad social que no se basan en el mercado del trabajo, sino que tiene que haber un esfuerzo tripartito. Y eso es lo que hemos dicho también por mucho tiempo. Tiene que haber un sacrificio o una disposición por parte del empleador, un ahorro individual y una capacidad individual, pero también el Estado se tiene que poner con recursos. Entonces, cuando empezamos a equiparar los montos y decimos, mira, justo esto es lo que se necesita para esto y esto otro, y por qué esta plata se gastaría en esto y no se está gastando en otro, bueno, si lo que pasa es que esto es herencia de un modelo económico que ha sido administrado por sectores políticos, en que ha permitido que hoy día nos demos el lujo de decir, mira, ¿sabéis qué? Nuevamente no es el momento de aumentar las pensiones ni que el Estado se ponga con más plata ni cambiar el modelo, porque esa plata justo ahora la necesitamos para otras finalidades. Entonces, yo creo que efectivamente esta discusión no va a llegar muy lejos, ni la propuesta del presidente de la República, ni la que fue la de la presidenta Bachelet, cuando sigamos hablando solo de un sistema de pensiones, porque eso tiene un techo. Y yo también soy consciente, porque tampoco aparecí en la jungla ayer y ando dando propuestas radicales, en que tampoco se puede terminar y aniquilar de la noche a la mañana la AFP, por el valor y el rol que juegan en la economía chilena. Pero sí estoy consciente es que cuando hay voluntades políticas se puede avanzar en dos pasos, y con esto termino. Uno, hacerse cargo de la urgencia ahora. Modificaciones, grandes reformas no van a cambiarle la vida a las personas que hoy día están recibiendo una miseria de plata y que no saben qué hacer con ellas, y adultos mayores que están muriendo en la pobreza y en la indignidad. Pero lo segundo es avanzar progresivamente a que tengamos un modelo de seguridad social donde de una vez por todas esto se financie con una reforma tributaria, que es el pilar fundamental para tener un sistema de seguridad social. Además, donde de una vez por todas dejemos de extorsionar a la gente que menos tiene por el IVA, que son los que mueven la economía chilena y pagan desproporcionalmente más impuestos que la gente que más tiene, y también les cobremos de una vez por todas un impuesto razonable a las grandes fortunas de este país, que hasta el día de hoy siguen arrancando para allá y para acá y no hemos sido capaces de poner la regla donde la deberíamos poner. Cecilia Cifuentes. No, ahí yo tengo bastantes discrepancias con puntos que plantea Eduardo. De partida, claro, todos quisiéramos un sistema que pagara mejores pensiones, y que tuviéramos efectivamente una situación en la vejez mejor que la que tenemos. El tema es cómo financiamos eso. Entonces Eduardo plantea, bueno, es que necesitamos una reforma tributaria de verdad. Acabamos de hacer, se está aprobando, se está discutiendo ahora una reforma tributaria que no alcanza a financiar los déficits que están pronosticados. Seguir avanzando por la vía tributaria, yo creo que nos va a pegar en lo otro que yo digo que es lo esencial, que es el crecimiento. Chile ya tiene una tasa de impuesto a las empresas que es mayor que el promedio de los países europeos. O sea, tenemos una tasa de impuesto a las empresas más alta. ¿Incluyendo si se eliminan exenciones? Porque se habla de 9.000, 10.000 millones de dólares en puras exenciones. Lo que pasa es que ahí dentro de esas exenciones, las que realmente, porque una exención bien importante es que los dueños del capital, en la medida que reinvierten parte de sus utilidades, eso permite, y es razonable, que paguen menor impuesto personal porque son ingresos que no están recibiendo. Y eso fomenta que los recursos se dejen en las empresas y generen crecimiento. Lo que quedó equivalente a lo que era el antiguo sistema del FUT, que ahora lo tenemos semi-integrado, no integrado completo, está semi-integrado, pero genera algún incentivo a eso. Ya, o sea, no todas las exenciones son No, son y lo tan que pasa malas, es que, bueno, hay algunas que uno siempre ve como bien evidentes, que es que son primero el impuesto a los combustibles, y lo otro, este tema de... ¿La renta presunta? La renta presunta, se me había ido la palabra, gracias Iván. Bueno, es verdad, y ahí hay un tema político. Por lo menos en el caso del impuesto a los combustibles, que es el que más recaudaría, equiparar el impuesto al diésel al impuesto a las bencinas, eso recaudaría bastantes recursos, pero tiene un costo político. Y hay que considerar también, y esto es un tema que se analiza poco, subimos el impuesto a los combustibles, recaudamos los 1.500 millones de dólares, pero resulta que eso tiene efectos en la economía, y lo que va a pasar es que los costos logísticos en Chile van a aumentar, y la economía pierde con eso competitividad también, porque los costos de transporte van a aumentar, supongamos que los transportistas lo acepten. Entonces tampoco es gratis decir, no, subamos los impuestos como si el impuesto uno lo pudiera sacar de un bolsillo y eso no perjudicara a nadie más.
en algún grado, y como tú bien dices, el IVA perjudica a todos. Bueno, todos los impuestos tienen un poco eso. El impuesto a las empresas también de alguna forma lo terminan pagando los trabajadores a través de que se contrata menos, se suben menos los sueldos. Entonces es un poco una ficción esta idea de decir lo que tenemos que lograr es que las grandes fortunas paguen todo. Primero porque no alcanza, y segundo porque, y lo que ha pasado en la mayoría de los países en que se ponen estos impuestos al patrimonio, es que esas fortunas ven la forma de no pagar, emigran, se llevan los capitales a otro lado. Entonces no es tan fácil resolver este tema, y por eso vuelvo a mi punto. La forma en que se solucionan las demandas sociales que todavía tenemos y que en parte han crecido porque llevamos muchos años sin que la economía crezca a tasas altas, se solucionan con volver a crecer. Y yo lamentablemente no veo en la discusión política medidas que apunten a cómo hacemos para crecer. Veo todo lo contrario, y eso es lo preocupante. Eduardo Vergara. A ver, yo creo que aquí nadie está diciendo que las grandes empresas ni las grandes fortunas paguen todo. Yo creo que eso tiene que quedar claro. Lo que tenemos que avanzar es hacia un modelo de tributación justo. Y además esto tiene que ver con un tema muy cultural. O sea, y esto es un debate que hemos tenido mucho tiempo. Mientras debatemos sobre el IVA, el impuesto desigual que afecta desproporcionalmente a los que menos tienen, también vemos que hay gente que todavía va al Home Center o al Easy, perdón si él tiene alguna marca, como pueden expulsar de este programa, o cualquier mismo, ¿no? multitienda de este país. Saludos a los retailers. En general tenemos a todos los y compran la silla para poner al lado de la piscina descontando el IVA. Sí, eso es muy feo. Entonces yo creo que, y ahí concuerdo con Cecilia, así no podemos todavía solamente apuntar con el dedo y decir, no, porque también hay un tema cultural. Sí. Y también, ojo, que muchos de los que te digo, hay ilusión también. Sí. Muchos de quienes reclaman por las desigualdades también son los que mismos que piden licencias falsas. Aquí también hay un sistema que está medio quebrado en Chile porque la cantidad de gente que pide. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que al final del día esto también tiene que ver con un tema cultural que creo que tenemos que sacar adelante y que tiene que ser parte de esta discusión. Porque si realmente queremos que Chile cambie, si realmente queremos tener nuevas reglas del juego, si realmente queremos tener una nueva constitución, tampoco, y aquí cito a mi gran expresidente Lago, podemos vivir en un país solo de derechos sin considerar los deberes. Y creo que la gran lección que ojalá podamos ejecutar a contar de marzo, ¿no es cierto?, en este nuevo proceso constituyente del país, es que además tenemos que entender que somos ciudadanos, que tenemos responsabilidades, y eso es un debate que incomoda a muchos sectores políticos. Y lo último, para cerrar, porque yo creo que este programa va terminando, agradecer, y le quiero pedir a la productora que a lo mejor la próxima vez vamos a tener que apernar mi micrófono, porque no sé si algunos vieron que casi sale volando, y la verdad, no quiero ser procesado por ninguna ley de seguridad del Estado ni antibarricada. Podría ser considerado un arma letal. Pero vi que voló a Iván Valenzuela. Oye, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Eduardo. Se acabó la crisis. No. En el tema de los deberes, creo que también es algo que falta. Ahora, en eso mismo uno dice, ¿y por qué la gente no tiene tanto conflicto en hacer esta evasión, que es no pagar el IVA? De repente en los supermercados uno ve las filas y que es incorrecto, obviamente, pero entonces aquí también está el otro deber, el del Estado, en el fondo. Y bueno, han salido ahora estudios de la Comisión Nacional de Productividad de cómo el Estado pierde recursos, de cómo el Estado es ineficiente en gastar nuestro esfuerzo tributario, en el fondo, de cómo está lleno de malas prácticas adentro. No le hace caso a sus propios estudios, digamos. Claro. Y en ese sentido me parece una señal auspiciosa que el gobierno esté llamando a esta comisión de reforma del Estado, que creo que es algo pendiente muy importante que tenemos. Cecilia Cifuentes, fundadora de Acción Republicana, economista. Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros hoy día en Página 13. Quique, muy buenas tardes también. Chao. Gracias por el programa de hoy.